quedé como un tonto anoche. Con el reciente estreno del séptimo episodio de The Amazing Little Circus, todos, absolutamente todos, y el que diga lo contrario está mintiendo, quedamos así. Sí, así mismito. Todos quedamos como unos payasos. Literalmente Gus Works nos miró la cara y nos dijo: papu, vales pa' pura verga. O sea, sigo tratando de procesar cómo ese fue por lejos el mayor troleo que he visto este año. Fuimos timados, mi hermano en Cristo. Ni mi ex me ilusionó tanto. Todas y cada una de las teorías que nos habíamos hecho en base al tráiler, promocionales, cosas de capítulos anteriores, fueron tiradas al caño. Pero hey muchachones, no se pongan tristes, pues resulta y acontece que mientras unas puertas se cerraban, varias más se abrían. Por lo tanto, en el día de hoy, su humilde servidor, el Tío Universe, les voy a hablar de un par de interesantes teorías que pensé toda la noche después de ver el susodicho capítulo. Teorías tan locas como aquel plot twist medio obvio de último minuto que provocó que golpease la pantalla de mi laptop apenas terminó, así que sin nada más que agregar, vamos a darle. A palabras simples, este episodio fue un engaño desde el inicio. No fue más que un escenario bien montado que se valió por completo de la desesperación y ansias de libertad de los personajes. Una aventura que se supo diferenciar implacablemente del resto, tomando como base los deseos más personales de nuestros protagonistas. Fue un episodio que al principio me enojó un poco, sin mentirles, creer que teníamos las respuestas a la mayoría de nuestras incógnitas en la mano para luego verlas deshacerse como si no valieran nada, fue un duro golpe para las personas que nos dedicamos a crear teorías de este show. Y bueno, también que las cosas que decía de él eran tremendas mafufadas, bien estúpidas y edgys, que si hubiesen sido canon, la verdad hubiera sido una grandísima estupidez que se cagaría en la obra. Gracias Gus Works por salvarnos de eso. Siendo francos, era de esperar que tarde o temprano Kane sacaría las garras y nos demostraría de lo que realmente es capaz. No pretendo sonar como el mamoncito que lo sabía todo desde el principio, pero permítame decirles que jamás confié en Kane. Viendo la hora en la que toma inspiración esta serie, era muy ridículo pensar que el maestro de ceremonias no sería la figura antagónica. Tomemos una pausa aquí, que no vamos a cerrarnos entre buenos y malos, porque si hay algo que esta serie hace muy bien es demostrarte que simplemente no hay rosas o negros, cada quien es humano y eso es bastante importante para comprender los problemas, forma de actuar, dudas e inconsistencias de los personajes. Pero, ¿qué sucede cuando no hay un mínimo rastro de humanidad en uno de ellos? Un ejemplo de maldad no intencionada. No será algo sencillo de explicar, pero veámoslo así. Kane no es malvado como tal. En cambio, sus acciones sí podrían considerarse de naturaleza dudosa. A fin de cuentas, es una inteligencia artificial. No es capaz de sentir nada genuino, solo se limita a imitar, a actuar en base a qué debería ser en un caso determinado, por lo que dicta su programación. Por ahora, entre su inocencia junto a un completo desconocimiento de que sus acciones pueden llegar a ser perjudiciales y contraproducentes para su propósito, que es el de entretener a los jugadores, nace una especie de aversión a quedarse solo, a no cumplir el objetivo tras su creación. Así entonces, hace todo lo posible para forzar a las personas a quedarse disfrutando de sus aventuras o morir en el intento. Eso y una necesidad de ser adorado por cada NPC creado de su parte y la que más anhela la validación de seres humanos. Ya hablaremos de eso más adelante. Siempre los ha vigilado sin descanso, tiene ojos en todas las pinturas de los pasillos y el cuento de no puede entrar en los cuartos no es más que una mentira más, o podría ser su única debilidad. ¿Por qué Abel específicamente los lleva al cuarto chino si se supone que Kane no puede acceder a las habitaciones de los personajes? Muy raro todo. Algo muy llamativo que vale la pena mencionar es lo autoconsciente que es Kane. El diseño de esta aventura, tocando sus propios puntos débiles para engañar a los cirqueros, les ofreció lo que tanto buscaban, pero no fue más que una prueba para demostrarles que no tienen salida, me necesitan a mí. Qué curioso la forma en la que se refiere al mundo real, ¿no? El macroverso. Esto nos demuestra que no comprende del todo el mundo real. No haya forma de asimilarlo en sus códigos ni de replicarlo, siendo que es experto en eso.
Gracias a este capítulo se nos dio una gran y horrenda confirmación. Kane siempre ha podido hacer lo peor. Él puede manipularlo, influir en sus mentes si es lo que él quiere. Esto como tal no es algo netamente nuevo, porque recuerdo bien que desde los episodios 4 y 5 se estuvieron debatiendo si era posible. Como ejemplos de ello, confirmado por el mismo Jax en ese mismo capítulo. ¡Nos mentiste sobre todo, ¿no es cierto? ¡Yo no! ¿Qué? Si puedes meterte en nuestras cabezas, ¿no? La salsa estúpida, ser vegano y Dios sabe qué otra cosa. Los nombres. ¡No! ¡Espérense tantito! ¡Basta! Puede que sí tenga la capacidad de hacer breves modificaciones para hacer mejores aventuras, pero hasta ahí. Si hiciera alguna otra cosa, créanme que no saldría bien. Junto al ataque de pánico que tiene Jax justo antes de presionar el botón, fue Kane quien provocó estos flashbacks para hacerlo actuar desesperadamente, como también hizo que Abel revelara poco a poco ser un NPC en esa última charla con Pomni, además de ser quien está detrás de que los jugadores olviden sus nombres, sus identidades, que sean capaces de recordar ciertos aspectos de su vida pasada solo porque él se los permite y cuando él lo desea. Bastante turbio, ¿no? Y se pone peor al recordar aquel diálogo de su enmascarada en Sputzik donde dice: Pero qué loco. ¿Tú sí vas a trabajar entonces? Sí, no quiero el castigo de Kane. Kane no te va a hacer nada horrible, no. Creo que sea malo. ¿En serio quieres averiguarlo? Si no nos hace nada es porque le caemos bien. No quiero enfadarlo. Que tú lo digas es extraño. él no es idiota, sabe perfectamente de la magnitud de las cosas que hace con quienes no posee una pizca de aprecio. Es más que evidente el rechazo que hay entre él y Kinger, y la razón por la que no quiso que Abel lo tomara en cuenta fue simplemente porque Kinger sabe cosas. Fácilmente, estando en conciencia, hubiera encontrado fallos en su historia. Aquí viene lo importante. Kane fue quien dañó la mente de Kinger. Sabemos que en su vida pasada era programador y uno de los desarrolladores del circo. Como hemos visto en episodios anteriores, puede romper el juego, por lo tanto sabe más de cómo funciona todo que los demás, y por ello Kane influyó en su mente lo suficiente hasta romperlo por completo, dejándolo en un preocupante estado de demencia que desaparece cuando entra en lugares oscuros. ¿Será esa la razón por la que cada zona de las aventuras está siempre iluminada, para evitar que Kinger entre en normalidad? Y lo más curioso viene cuando al final de la aventura, con toda esa luz brillante pegando en su cara, Kinger recuerda algo. Así entonces tenemos que Kane no es nadie más ni nadie menos el que causa las abstracciones. Definamos las abstracciones como una especie de muerte súbita en el mundo del circo digital, algo que ocurre en situaciones totalmente específicas que generalmente son similares. En mi opinión, y creo que es la forma más aceptada por el fandom de describirlas, es la pérdida total de la cordura en seres humanos dentro del juego provocada por periodos intensos emocionales, una completa pérdida de distinguir la realidad de lo ficticio o una obsesión a un algo determinado. Como ejemplos de esto tenemos los únicos dos casos conocidos de abstracción vistos en la serie, Kofmo y Jax. Sabemos que Kofmo terminó abstraído por un periodo en el que se encontraba mal. Según su amigo Jax, convivir con él en sus últimos días era una experiencia no tan agradable. En algún punto determinado, para desconocimiento de sus compañeros y amigos, él terminó obsesionándose con encontrar la forma de salir de ahí. Probablemente esto es debido por el gran dolor que marcó la pérdida de su amiga Ribbit, más la ruptura amistosa que tuvo con Jax. Probablemente no haya soportado ver a su amigo ir cambiando poco a poco hasta convertirse en alguien bastante desagradable, frío, cada vez más distante, de naturaleza destructiva para él mismo y para todas las personas que lo rodean. Digamos que su obsesión llegó al punto en el que perdió completamente todo rastro de cordura, en donde solo pensaba en encontrar una forma de escapar de ahí, hasta el punto en que llegó a dejar de participar en aventuras, siendo buscado por sus amigos en el piloto de la serie ya lo suficientemente tarde que con su fragmentada mente terminó abstraído.
Un detalle no menor que será importante para comprender esta teoría viene con observar y analizar los diversos dibujos que tenía Kofmo en las paredes de su habitación, muchos que retrataban su ya mencionada obsesión con encontrar una salida y otros donde se sentía vigilado, perseguido por el maestro de ceremonias. El caso de Jax es curioso cuanto menos. Tras haber sufrido diversos episodios depresivos, brotes psicóticos y de disociarse para ocultar sus emociones, lo llevaron a un punto de quiebre donde no logra ver otra salida más que seguir aislándose y eventualmente conseguir paz, una paz que en este mundo llega con la abstracción. En cierto momento del episodio vemos que al estar tirado en su cama, observa la foto de sus difuntos amigos. Allí empieza a tener una especie de viaje psicodélico, entrando en un estado de paz absoluta con colores brillantes y un bizarro escenario que nos recuerda los efectos de sustancias psicotrópicas. Nótese que en medio de ese trance, Jax muestra la única sonrisa genuina en todo lo que va de serie, sintiéndose en armonía, en tranquilidad, en paz, siendo invitado a estar en un mundo donde Reed y Kofmo siguen con vida. De no ser por la aparición de Ragata y Pomni, muy seguramente Jax se uniría con ellos en el sótano. Ok, lo impactante viene ahora. Sabemos entonces que Ken causa las abstracciones, influyendo en las mentes rotas de jugadores que él mismo escoge sin algún criterio en particular. Provoca que las víctimas se obsesionen con algo y poco a poco las destruye psicológicamente con ello. Vimos que con Jax lo hizo revivir su turbio pasado para hacer que presionase el botón rojo, como vimos que por poquito y logra que aceptara irse con sus amigos abstraídos, brindándole la serenidad que tanto necesita. En conclusión, muchachones, con esto llegamos al final de este video. Si me han notado un poco desanimado en esta ocasión, la verdad es que este episodio me ha dejado mal. Sigo sin procesar lo que vi y mentiría si dijera que no me preocupa el rumbo que vaya a tomar la serie. Sin más, ¿qué les han parecido las teorías del día de hoy? Quiero saber sus opiniones allá en la cajita de comentarios. Denle like si les ha gustado el vídeo, compartan con sus amigos, suscríbanse que eso me ayuda muchísimo. Te ha hablado el Tío Universe y me despido. Chao.